Bienvenida y bienvenido a Polvo y Miseria. Esta tarde, el título de esta conversación es mejor ser servidores de Dios que esclavos de Satanás. Nuestro texto base lo encontramos en Romanos 6, del 17 al 19, y le voy a dar lectura literal según la Reina Valera 60. Dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, lo que significa ser esclavo del diablo, habéis obedecido de corazón, ahorita vamos a aclarar esto, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. También vamos a hablar de eso porque pareciera aquí que fuimos entregados y ya no hay manera de salir de ahí. Y libertados del pecado, aquí también cuidado, porque no fuimos libertados de culpas, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice el apóstol, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, para el pecado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Luis, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, muy contento, gracias a Dios, dándole gloria al Eterno por medio de su Mesías original, el Dios hecho carne, porque es una bendición ver que esta revelación, pues gracias al Dios Salvador que se hizo carne, nos ha comprado de esta esclavitud espiritual que pareciera ser una vida normal y aún para los que están en su vida cotidiana todo parece estar bien, pero hay una compra de la cual nos está hablando aquí. Aquí hay algo muy claro: fuimos liberados del pecado, es decir, de todas las culpas y la condenación gracias a la sangre del Mesías, pero para ser servidores, y esto es algo que no mucha gente entiende porque tienen el modelo de Cristo de la religión, de que, bueno, ok, pues si ya creí en Cristo hay que ir a la iglesia los domingos y dar las ofrendas, dar los diezmos y ya no ser tan mentiroso y ya dejar el tabaco y ya no embriagarme y cantar una hora de alabanzas y ahí lo reducen todo. Sin embargo, aquí habla de mucho más. Dice: gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, cosa que también los pecadores normalmente no saben, porque el pecador no sabe que es esclavo, y lo vimos en Juan 8. Los fariseos dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Yeshua les dijo: sí, pues les quiero decir que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Así es, el mismo autor del Evangelio que escribió también las cartas, Juan decía, si no somos servidores de Dios, entonces somos esclavos del pecado. Y el que es esclavo del pecado es esclavo de aquel que introdujo el pecado y la muerte a nuestros cuerpos, esto es, el diablo. Ese es el punto principal. Así es, el mismo autor del Evangelio decía en las cartas que el que practica el pecado es del diablo. Y en ese sentido, cualquier persona que no ha conocido la libertad en Cristo puede ver normal tales prácticas porque no hay una ley que lo juzgue, pero sin embargo la misma carta dice que el pecado es transgresión de la ley. Es notorio que al haber cierta libertad o permisibilidad en las personas que sin conocer a Dios ejecutan los actos que a su carne le quieren dar placer, pues en ese momento lo que ellos le llaman libertad es la esclavitud de ese pecado que los está dominando, es la concupiscencia de ese pecado que los está trayendo, que los está llamando, que los está seduciendo con el fin de que caigan. La caída no se ve muy palpable en ellos porque el propósito era atractivo y satisfactorio. Sin embargo, todas estas se vuelven una serie como de cadenas o combinaciones en las personas que están esclavizadas, y es entonces cuando necesitan que venga un Salvador a libertarnos de este mundo espiritual que no puede ser la psicología ni el medicamento. Bueno, pero tú hablas del Salvador Jesucristo, pero en el mundo se habla de muchos salvadores: el dinero, el estudio y el conocimiento, la religión también se postula como salvadora, las diferentes religiones. La pregunta sería: ¿por qué solo Cristo es salvador y libertador?
Porque todas estas combinaciones que estamos viendo que se ejecutan en las personas cuando practican sus pecados, se vuelven, en su alma empiezan a tener ciertos pesos, ciertas cargas, ciertas ausencias de paz. Culpa y remordimiento. Sí, todas esas combinaciones o candados que se generan en el alma, cuando alguien conoce a Yeshua, el libertador de nuestras almas, esa carga es quitada. Por la fe en su sacrificio, en su sangre. Así es, porque la sangre del Cordero en el mundo espiritual limpia las vestiduras, el alma, la persona. Es como si alguien literalmente cochambroso, chamagoso, sin bañarse, de repente se le viera bien vestido y limpiado. En ese sentido, el mundo espiritual quita todos esos pecados generados para empezar a dar una nueva oportunidad de libertad. Esa nueva oportunidad de libertad se empieza a ver reflejada ya no por la práctica del pecado, sino, como dice la carta, empezar a servir en justicia. Ok, entonces vamos a ver qué es servir a la justicia. Aquí no se está refiriendo a la justicia del mundo, sino todo lo contrario, aunque a la justicia hay que respetarla, del mundo. Pero aquí la justicia aquí es más bien libertados del pecado, venisteis a ser siervos. Sería mejor que dijera del justo. El justo es la justicia y tiene un nombre, Yeshua. Sí, en el libro del profeta Isaías habla de que las vestiduras del Señor son justicia. Entonces es uno de sus atributos. Así es, Adonai Tzadek, el Señor justo. Entonces ahora es muy importante ver que esta justicia que se está hablando no es la justicia que esta nueva persona pueda practicar, sino que hay una doctrina que en la misma carta de Romanos se viene hablando, que es la justificación. La justificación es un método que solamente Yeshua logra por su obra redentora y con la cual nos califica como justos delante del Padre. Eso es una característica que solamente Él puede dar y que nosotros no hallamos en justicia propia, no la tenemos. Entonces el poder andar en esta justicia es, como también lo habla la armadura del Hijo de Dios, el poder estar revestidos con un chaleco, ya no participar de lo que es parcial, ver cuáles son las veredas de Dios que son rectas. Efesios 6, 10 al 20. Así es, ahí es parte de la vestidura. El no tomar en cuenta la justicia de Dios en la vida práctica es como salir a la calle sin playera, no tener esa parte de la armadura que protege la espalda, que protege el pecho. Es como un soldado sin coraza. Entonces es importante cuando se va a llevar a cabo una decisión importante, pues siempre ver los puntos, los pros y los contras de ambas partes, no necesariamente inclinarse por lo que parece a los ojos correctos, sino de verdad buscar el veredicto justo de Dios. Así es. Entonces, en la vida diaria, ¿qué es servir a la justicia? Pues, en primer lugar, vivir en justicia. Y vivir en justicia es lo mismo que vivir en juicio. Y lo hemos dicho y lo volvemos a decir: los justificados por la sangre del Cordero, las justificadas por la sangre del Cordero, pues lo reflejan, en primer lugar, viviendo en juicio contra el pecado. Ese juicio contra el pecado, el personal, el que sigue estando dentro de nosotros, implica vivir en guerra contra el pecado, reprendiéndolo cuando es necesario, en el nombre de Jesucristo. Y pues para los que están creciendo en la nueva criatura, pues no siempre va a ser necesario reprender demonios, sino que está la persona ya ejercitada en el discernimiento y ya le es más fácil. Sin embargo, siempre hay momentos muy necesarios de reprender demonios en el nombre del justo, de la justicia, que es Yeshua. Pero, ¿qué más? Porque también implica hablar del Evangelio de la justicia, ¿no? Así es. Parte de la obra de Dios es los frutos apacibles de justicia. La santidad nos ayuda a la rectitud de la justicia. Es importante tomar en cuenta también que la justicia de Dios es demasiado precisa. Es una justicia extremadamente equilibrada. Uno de los mandamientos que Él daba en la ley, en el Antiguo Testamento, era: no favorecerás al rico, ni tendrás misericordia del pobre,
sino que juzgarás rectamente. Entonces con esta ley dejaba claro a los jueces de que no hay por qué ser parciales. Si el pobre es el culpable, si el rico es el culpable, no importa quién sea, la justicia de Dios cae. Y por eso el rey Josafat les decía también a los jueces, mirad bien diligentemente cómo juzgáis, porque cuando ustedes dictaminan un veredicto, el Señor está en medio del juicio. Y con la medida que juzgues, será uno juzgado, y además dice que aún se puede añadir más dependiendo del juicio, y todavía se puede añadir lo que uno oye. Entonces el caminar en justicia es preferentemente busca los mandamientos de Dios, busca temerle a Él para andar conforme a la ley del amor, porque de todo lo contrario puedes empezar a caminar en el juzgar, que es muy diferente a el estar justificado con la sangre del Cordero. Ese es el punto. Alguien que camina en justicia ya no juzga a los seres humanos. Todo juicio lo hace el Espíritu Santo en el creyente, y el Espíritu juzga con justo juicio y no por las apariencias como nosotros. Y lo volvemos a decir, una persona que camina en justicia está caminando en juicio contra su pecado, porque si no juzgamos el pecado, necesariamente terminamos juzgando a las personas, y esto nos separa y difracta de Dios tremendamente. Sí, cuando hay, por ejemplo, un veredicto que puede ser injusto. Estaba citando versículos del Antiguo Testamento, a donde sí Dios estipuló jueces que juzgaran al pueblo, ¿no? Moisés, hasta que un día llegó Yetro, su suegro, y le dijo: estás loco, vas a volverte loco y a desgastarte. Y se nombraron los primeros jueces. Así es. La Escritura nos habla en el Nuevo Testamento acerca del concilio, pero solamente se llevaba a cabo para decisiones importantes que tenían que ver con un asunto o varios asuntos en general, y no necesariamente el señalar la culpabilidad de un hermano, que ese es el juzgar, ¿no? La culpabilidad se señala cuando a alguien le echas la culpa y ni siquiera la tiene, ¿no? Bueno, pero podrían decir que Pablo sí juzgó a aquel que expulsó, inclusive entregó a Satanás. Aquí lo que podemos ver es de que el asunto que se estaba llevando a cabo demandaba una intervención apostólica, y Pablo, como autoridad espiritual, tenía el derecho otorgado por Dios, porque finalmente cuando es un veredicto así, ahí sí cabe que el espiritual todo lo juzga, pero no es juzgado por nadie. Sin embargo, si la persona es un bebé en la fe y quiere juzgar, lo primero que debe de aprender es a guardar su lengua, ¿no? Muy bien. Repito el 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es todo el ser lo que hay que presentar, ¿no? No nada más los miembros del cuerpo. Sí. Todas las potencias del alma también hay que ponerlas al servicio de la justicia. Sí. La memoria, la razón, el intelecto, todo lo que Dios nos ha dado, ahora hay que ponerlo al servicio de Dios. También nuestras manos, también nuestros pies, también nuestros ojos, y cada miembro o órgano del cuerpo. En los capítulos 6 y 7 de Romanos, Pablo utiliza dos alegorías. Una es la del cuerpo humano y otra es la del matrimonio. Y en este sentido, cuando se refiere al entregar los miembros, es porque en alguna ocasión, cuando vivían en sus pecados y antes de conocer al Redentor, si se trataba de matar, las manos estaban dispuestas. Si se trataba de ir a pecar, los pies estaban dispuestos. Si se trataba de chismosear, la boca estaba dispuesta. Si se trataba de codiciar, los ojos estaban al día. Entonces ahora viene Pablo y dice: cambia lo que antes usabas tus miembros por ahora el servicio a Dios. Si tus pies antes estaban dispuestos a pecar, pues ahora acude a donde hay necesidad del Evangelio. Si antes con tus pies ibas a las iglesias apóstatas, pues ahora mejor ve a predicar, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así es. Si antes tus manos estaban dispuestas a derramar sangre inocente, pues entonces ahora levántalas en oración a Dios y ponlas a disposición de lo que Dios te ha dado, que nada es nuestro, sino de lo que Dios te ha dado para administrar, y comparte o administra sabiamente. Entonces es un llamado el que Pablo hace a darle un uso correcto en justicia a tus miembros, y ya no aquel pecaminoso que te conducía a esclavitud. Así es, porque él mismo dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya. Y pues también
También lo dijo en Colosenses: si habéis pues resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, presentad vuestros cuerpos, vuestros miembros, para los asuntos o negocios del Padre. Así es. Cuando, por ejemplo, hay un caso de justicia que debe de ser ejecutado, era muy palpable en la ley lo que era la imparcialidad. Es muy importante ser neutro cuando alguien quiere de verdad ser justo, porque es muy fácil tratar de favorecer al que te cae bien o tratar de favorecer a la persona a la que más respetas. Sino que te da dinero. A cualquier persona que de alguna manera se ha ganado un lugar así como de, no es que es mi ayo, es soy mi mentor. Así es. Sin embargo, pues la justicia de Dios era muy palpable cuando, aunque se tratara de los reyes o de los príncipes, si se estaban desviando de un camino justo, el Señor levantaba a los profetas para amonestar a quien fuera. Entonces, la justicia de Dios cae sobre lo que aparentemente le llaman justicia en la tierra. No, y los peores consejeros para un buen juicio son los sentimientos y las emociones. Sí, el caso por excelencia es los jóvenes que se habían criado con Roboam, el consejo que le dieron de menospreciar el señorío que pudo haber tenido, aunque sabemos que venía de Dios, pero vemos que aquí... Hiram, ¿no? Sí, de Roboam. Pero con el rey que había tenido muy buenas relaciones con su papá. Así es, todas esas cosas se empezaron a perder porque los jóvenes con los que él se había criado eran los que le aconsejaban diciendo: no, dile al pueblo que si los trató mal Salomón los tratará. Nosotros vamos a cargarlos más. Así es. Entonces, pues realmente si los consejeros no hacen ver bien un juicio al juez, entonces hay problemas ahí de parcialidad y entonces están participando de ese pecado. Muy bien, pero con mucho cuidado, porque no nos ha puesto Dios como juzgadores de los demás. Tenemos que poner énfasis. Todo andar en justicia comienza con empezar a vivir en juicio contra el pecado. Sí, el primer juicio... El pecado de uno mismo, no el de los demás. El primer juicio que hay que hacer es el del hombre viejo. Eso es muy importante, es el primero que hay que hacer porque primeramente, antes de que encuentres a un culpable, debes de ver que muchas cosas en las que eres culpable. ¿Qué sucede, por ejemplo, si desafortunadamente, por citar un ejemplo muy común, alguien que es extremadamente alcohólico, todo el día está tomando, no se sacia de beber, ya no llega a su casa y sin embargo, ¿qué sucede si esa persona de repente dice: es que cuando yo era joven, todo por uno que me invitó, él tuvo la culpa? Y realmente es su oportunidad de decir: bueno, lo que haya hecho esa persona cuando me indujo, pues ahora ya renuncio a ello. Entonces, el primer juicio es: reprende a tu viejo hombre para que no le eches la culpa a alguien más, y si alguien le has de reclamar, que sea a ti mismo, para empezar a vencer ese espíritu que de alguna manera todavía quiere operar contra tu carne. Ese espíritu de victimismo también. Así es, y empezar a salir. Cuando juzgas a tu viejo hombre y empiezas a darle muerte y empiezas a crecer espiritualmente y empiezas a ver que tu vida empieza a tener una dirección diferente, pues aún así Dios no nos ha puesto para juzgar, pero sí te dice que si quieres quitar la viga de otro ojo, primero cuides de ver lo que hay en el tuyo. Y aquí vemos una cosa muy interesante, dos palabras juntas en el mismo enunciado. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Las dos palabras que quedan amalgamadas en este versículo es santificación y justicia, o sea que van de la mano, Luis. No puede haber santificación si no vivimos en juicio y justicia. Así es, era como hace un momento mencionábamos que en Hebreos capítulo 12 dice que participar de la disciplina de Dios nos hace participar de su justicia y de su fruto pasible. Así, fruto pasible de justicia para los que han sido perfeccionados por disciplina y participar de la santidad. Cuando una persona deja de caminar en justicia es porque su espíritu se ha dejado de fortalecer espiritualmente. Entonces, por eso dice: levanta las manos caídas, ya deja de sentirte derrotado y adora a Dios. Ejercita las rodillas paralizadas, es momento de doblarlas y buscar a Dios en oración y podrás empezar a caminar en justicia y santificación en la verdad, que es el Mesías Yeshua.
Oye Luis, pero si nada más buscamos a Dios en oración, pero no estudiamos la Biblia. Estaría un poco incompleto el menú. Y si nada más estudiamos la Biblia y no oramos. También sería como comer un platillo y no la sopa. Así es, como tener el chasis y sin llantas. Así es. Entonces es un todo. Adora a Dios, ora a Dios, estudia la palabra de Dios, congrégate en donde de verdad hay gente verdaderamente que ha nacido de nuevo y busca a Dios. Comparte del Evangelio de Jesucristo, el Dios vivo, y de esta manera camina en justicia. Muchas gracias, Luis. Dios te bendiga. Igualmente, Dios lo bendiga mucho. Bueno, pues ya lo oíste y si no, lo volvemos a leer. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Bueno, aquí me tengo que detener. ¿Qué es esto? Aquí está la marca de Satanás, porque ¿realmente obedecemos con el corazón? No, es con el alma. El pensamiento griego... ¿Qué hace ahí esa palabra? Es porque el pensamiento griego le atribuía el mejor significado de traducción a lo que quería decir Pablo. Sin embargo, Pablo con el pensamiento inspirado se refería al alma. Obedeciendo con el alma, en el alma, desde el alma. Así es, no tanto con la cosmovisión helenista griega, es el alma. Ahora, pues sin duda, antes de haber sido llamados esta iglesia, pues sí lo ejercían con el corazón, porque los romanos, antes de conocer el Evangelio, queda claro en Romanos 1 que estaban entregados a todo tipo de oscuridad, y sin embargo, pues gracias al sencillo mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pues estas personas estaban siendo llamadas de esta esclavitud de pecado a la justicia. Muy bien, entonces corregimos el texto sin que haya adulteración alguna. Habéis obedecido, no de corazón, sino con toda tu alma, a aquella forma de doctrina. Esta es la doctrina de Yeshua, doctrina conforme al amor y la piedad, la doctrina de lo alto. Pero aquí hay algo que sí deberíamos de aclarar, que a muchos les hace ruido en el 6:17, a la cual fuisteis entregados. Esa palabra es medio lamentable, porque pareciera de que pues fuimos entregados y como a fuerzas y sin poder salir de ahí. Y pues nosotros aquí sostenemos que Dios en el nuevo nacimiento nos da algo que no teníamos, que es libre albedrío. En Polvo y Miseria hemos sostenido que ningún ser humano nació libre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nacimos esclavos, entonces los esclavos no son libres, esclavos del pecado. Y cuando volvemos a nacer por la fe en Yeshua, recibimos esto que es la capacidad de escogencia o libre albedrío para todos los días, aunque por gracia, pues volver a elegir entre la maldición y la bendición, por gracia. Sí, es importante ver. Fuimos entregados y ya no podemos salir de ahí a ningún precio. Pues Satanás sí se encargó de que fuéramos entregados al pecado. En el contexto de Satanás sí, con él sí fuimos entregados, pero con Dios no es así. No, al contrario, Él nos quiere llamar a libertad. El problema es de que pues a veces el ser humano no asimila el fuego en el que está. Cuando está en el fuego del pecado, de la consecuencia de la esclavitud, está buscando la libertad de Dios. Y cuando acude a la libertad de Dios y empieza a ser purificado, tanta corrección, justicia, santidad, obediencia lo empieza a quemar y quiere desertar para regresar al mismo vómito de donde fue rescatado. Bueno, eso será una lucha siempre, ¿verdad?, contra el hombre viejo que quiere volverse a la tierra de Faraón, a Egipto. ¿Qué tiene que juzgar? Así es. Y bueno, dice el 18, y libertados del pecado. Aquí hay que aclarar que no quitó el pecado. Aquí es libres del pecado en el sentido de libres de culpa. Sí, la enseñanza la doctrina del pecado, amartiología, le llama la teología. Es muy importante notar cómo opera en los diferentes procesos del crecimiento del creyente. Primeramente era esclavo antes de conocer a Dios, y todo lo que la carne, el pecado, el mundo, Satanás le presentaba, en todo caía o sucumbía. Cuando viene Cristo a libertarnos de ese pecado, primeramente lo hace con la culpa del pasado. Viene esa libertad y ahora nos da las herramientas para vencer al pecado presente del hombre viejo. Pero para ser servidores, no es nada más, porque si vivimos en pecado no podemos servir. Entonces primero Yeshua viene, nos quita las culpas, nos blanquea la conciencia, por decirlo de alguna manera, con su sangre,
que es el cloro divino, ¿no? Así es, en el momento en el que hace esto, el pecado ahí sigue. Así es, ahí sigue. Sí, la iglesia apóstata clasifica que en el momento en el que una persona se convirtió, fue libre totalmente de sus pecados, y si de repente ve que alguna persona falló, inmediatamente empieza el juicio. Ya cayó en pecado, ya se regresó al mundo, no ha sido libre, o sea, inmediatamente sale eso, pero porque no han entendido que el pecado no fue quitado, simplemente es una batalla contra el alma en la que Dios la permite para poder también crecer en espíritu, en carácter. Es una formación. Sin embargo, el pecado, conforme a una persona vaya madurando espiritualmente, sí puede ejercitar sus sentidos para poder ejercer un dominio más fuerte contra los apetitos de la carne y ejercer una voluntad más recta y más santificada. De hecho, los sentidos ya no lo van a engañar, como engañaron a Eva. Efectivamente, entonces ahí también es importante también apelar al crecimiento espiritual. Sin embargo, también ni siquiera el que diga que no ha caído en pecado dice ten cuidado de juzgar al que sí ha caído, no sea que tú también seas tentado. Entonces sigue ahí la presencia del pecado hasta que sea el arrebatamiento o partir o la partida personal. Así es, o partir con el Señor en el momento en el que ahora sí seremos libertados de este cuerpo terrenal y ahora sí en un cuerpo glorificado que no vuelve a pecar más. O sea que no nos vamos a ir a dormir como muchos dicen. No, ese es un mal entendimiento de cuando dice que muchos duermen, pero hemos hablado aquí en mucha jebruta que el que duerme es el cadáver, pero el alma sigue viva y en un destino. Así es. Bueno, Luis, pues Dios te bendiga. Igualmente, Lillao, Dios bendiga. Y bueno, pues para que seas libre del pecado y empieces a ser servidor de Dios, y te vas a sentir muy, muy feliz y muy contento y contenta, aunque pues por esta cuestión de ser servidor y servidora de Dios, pues vas a tener también mucha persecución por parte del mundo, mucha mofa, pero descuida, todo esto va a crear un cada vez mayor peso de gloria. Así es, sí, vale la pena luchar contra el pecado, porque cuando uno empieza a ser libre y cuando empiezas a agarrarle ritmo y sabor a las victorias de la carne, bien lo promete la Escritura: sométete pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Entonces toda concupiscencia, toda carne, toda mundanalidad, si te sometes al Señor, Él te da las fuerzas, el espíritu, para que puedas empezar a derrotar a ese viejo hombre y no tengas que ser esclavo del pecado, porque dice que a libertad nos llamó Dios. Y además dice que los esclavos no quedarán para siempre en la casa. Sí, ese es un texto muy delicado, porque ¿dónde está, Luis? En Gálatas 3. Sí, okay. Sí, hay una alegoría entre la hija de la esclava y la hija de la libre, y el esclavo no queda para siempre. Entonces, pues es importante caminar en la libertad en Cristo Jesús para que no seas hallado de algo que en su venida te haya avergonzado. Porque si el Hijo no nos libera, ¿dónde vamos a acabar? Y efectivamente, cuando Yeshua promete una libertad al creer en Él, en ese momento el verdadero pasado que vienes cargando, al hacerte un nuevo nacimiento, te libra de esa esclavitud. Sin embargo, pues es lamentable ver que hay muchos a quienes el Señor ya les abrió la reja de la cárcel y siguen sentados sin salir, y entonces ahí no hay motivo para culpar a Dios, porque también hay cosas que nos compete pararnos de la celda y salir cuando Dios ya nos llamó a libertad. Esfuérzate, Josué, sé valiente. Así es. Otro ejemplo también lo vemos en la resurrección de Lázaro. Todos lloraban por Lázaro, y el Señor tiene el poder. Juan 11, ¿verdad? Así es, tuvo el poder para resucitarlo. Sin embargo, aunque él pudo regresar de entre los muertos un cadáver y volverle a dar vida, eso no implicó que no le dijera a los que estaban ahí reunidos, pues remuevan la piedra de la tumba, ¿no? Siendo el Dios creador de todo y a una orden así, pudiendo haber hecho polvo la piedra para que saliera Lázaro, sencillamente le dice al pueblo: haz lo que está a tu alcance, mueve la piedra y yo haré lo sobrenatural. Así es. Y ahora que dices esto, recuerdo un midrash de los judíos que decían que cuando Moisés iba a ser rescatado del cesto de mimbre, o la hermana de Faraón, dicen que ella extendió la mano, pero que en realidad Moshe estaba a 20 metros.
lo que argumentan estos rabinos, que es fantástico, o sea, ahí sí se pasan en la alegoría, es de que ella extendió la mano todo lo que pudo y Dios le alargó la mano 20 metros para que pudiera alcanzar a Moisés. Como alegoría está bien, para tomarlo literalmente no. Tiene que ver con lo que acabas de decir, hagan lo que esté a su alcance, que yo hago el complemento. Sí, definitivamente ahí pues lamentamos decirlo, pero pues el Midrash ha fallado. Es como intentar apuntar el número telefónico de uno de tus compañeros sobre la Biblia, ¿no? Eso es imposible, no puedes poner una ley humana sobre la escritura, eso está mal. Si la escritura dice que fue hallado por la hija de Faraón y que allí estaba Miriam observando en dónde iba a ser recogido Moisés con su canasto, pues entonces no hay tal mano extendida. Así es. Bueno, pues Dios te bendiga. Igualmente Eliyahu, Gamata Eliyahu, Yeshua Berahem. Bueno, aquí está el amado Luis, que ama muchísimo al pueblo Yehudí, a Klal Israel, pero no menos que a todos los gentiles, para que no se vayan a creer muy especiales, más de lo que ya se creen los hermanos Yehudim. Bueno, los Ahim Yehudim. Pues el Señor bendiga a todos los que escuchan y aprovechen. Yeshua está llamando a una nueva libertad, a caminar en justicia, a ser libre de la esclavitud del pecado. Así es. Y cerramos esta conversación con los 2 últimos versículos del capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, servidores, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua Adonai. Sí, impresionante conclusión. Si sigues participando de lo que te deleita en la maldad, la condenación eterna te espera, la separación de Dios. Y hay una fuente extrabíblica, deuterocanónica, pero ese texto, esa frase dice: para que sepáis que con aquello mismo que pecabais, con eso mismo seréis castigados. Entonces, pues no te arriesgues. Te están prometiendo vida eterna, santificación, obediencia, bendición. Aprovecha pues el nuevo nacimiento para que participes de la justificación que ofrece la sangre redentora del Mesías de Israel. Así es, porque Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. polvoymiseria.com